Ok, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, nos quedamos en que somos seres bialélicos para la mayoría de nuestros genes. Entonces, esperamos tener 2 copias de cada gen, ¿no? Claro, si no hay una lesión o alguna normalidad cromosómica aunada, que pues siempre pueden existir, pero esperando que la dosis cromosómica y génica de un individuo sea normal, pues vamos a tener 2 copias de cada gen. Por lo mismo vamos a ser bialélicos. Entonces, si las copias del gen son idénticas, vamos a hablar de un individuo homocigoto. Si son diferentes, es un individuo heterocigoto. Esto es bien importante que quede claro para, ya que pasemos a la herencia autosómica dominante y a la herencia autosómica recesiva, poder comprender la diferencia. Como estábamos hablando de las leyes de Mendel, aproveché para ejemplificarlo con las leyes de Mendel, la cigosidad, o sea, si es heterocigoto u homocigoto. Aquí también un término nuevo que vamos a ver es lo que es un alelo dominante o un alelo recesivo. El alelo dominante es aquel que, aunque se encuentre en una sola copia, en estado heterocigoto, vamos a ver el fenotipo para el que codifica este alelo, que en este caso, el ejemplo que estamos poniendo es con los estudios que hizo Mendel, de, por ejemplo, que el alelo de planta alta es dominante comparado con el de planta enana. ¿Cómo descubrió él eso? Porque para poder observar el fenotipo de planta enana era necesario tener los 2 alelos de planta enana. No hay una expresión doble, o sea, si se junta un alelo para planta alta con uno para planta enana, pero el alelo de alta es dominante sobre el de enana, yo voy a tener el de planta alta. Cuando se expresan los 2 fenotipos, estamos hablando de codominancia, que eso puede pasar en los grupos sanguíneos, como el A es dominante, el B es dominante y el O es recesivo, por eso existen personas que son AB. Pero bueno, en términos de el curso y lo que necesitan saber como médicos generales, no vamos a hablar mucho de codominancia, solo con que dominen el término de el alelo dominante y un alelo recesivo. En este caso, es fácil ejemplificarlo con las leyes que hizo Mendel, pero acuérdense que nosotros estamos viendo condiciones genéticas, entonces una enfermedad dominante va a ser aquella como, por ejemplo, la acondroplasia, que con que tenga un solo alelo mutado, voy a presentar la enfermedad. Hay otras enfermedades que son recesivas, que necesito por fuerza tener los 2 alelos mutados para presentar la enfermedad, ¿ok? Como fibrosis quística, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, para ver de forma representado también con los cuadros de Punnett, las leyes de Mendel, tenemos el principio de uniformidad, que si recordamos lo que dice es que si se unen 2 individuos puros, el 100% de su fenotipo y de su genotipo va a ser idéntico. Aquí en la parte de arriba del cuadro de Punnett estamos representando el genotipo de un individuo, en el genotipo de otro individuo. Entonces, este individuo de acá arriba tiene un genotipo homocigoto para el alelo de planta alta. El individuo de este lado tiene un genotipo homocigoto para el alelo de planta enana. Entonces aquí esperaríamos que es una planta alta que se cruza con una planta enana. Estas son sus posibilidades de segregación. Si vemos el 100% de sus posibilidades de segregación, va a ser la combinación, porque en el momento de que manden su gameto uno de los 2 alelos, pues siempre va a mandar uno de planta alta y este siempre va a mandar uno de planta enana, porque es homocigoto. Entonces el 100% de las posibilidades de segregación va a ser planta alta. ¿Por qué? Porque el alelo es dominante sobre el alelo de planta enana. Y el genotipo va a ser siempre heterocigoto, por lo mismo que ya expliqué previamente. Esto por eso se llama principio de uniformidad.
porque hay uniformidad en la descendencia o en los productos del cruce de dos plantas puras. Pero lo que también menciona Mendel es que si se unen, esto se llama F1 porque es el primer cruce, en F2 unimos a dos descendientes del primer cruce y vamos a ver que el fenotipo que había desaparecido, que era el de planta enana, vuelve a aparecer en un porcentaje de 3:1, ¿ok? Que ya aquí si lo analizan, pues vamos a ver que son heterocigoto, heterocigoto, y tenemos 25% de genotipo homocigoto para planta alta, 50% de genotipo, heterocigoto para el alelo de planta alta, alelo de planta enana, 25% de genotipo homocigoto para planta enana. Y en cuanto al fenotipo, vamos a tener un 75% de planta alta, porque aquí pues no hay de otra, ¿no? Es planta alta porque es planta alta. Pero en estos dos que son heterocigotos, como el alelo de planta alta es dominante sobre el alelo de planta enana, vamos a tener también planta alta. Y por último, vamos a tener un 25% de fenotipo para planta enana. Entonces vuelve a aparecer ese rasgo fenotípico que había desaparecido en el primer cruce. Aquí es cuando él se da cuenta que la herencia puede ser recesiva. No aparece aquí, pero existe como de forma oculta, sin expresarse en la primera generación, y puede aparecer en generaciones ulteriores. Ahora, en cuanto a la primera ley de Mendel, que es la ley de las segregaciones, está muy fácil. Básicamente lo que dice es que va a segregar. Recuerden que este es el individuo 1 y este es el individuo 2. Entonces, el individuo 1 tiene planta alta y planta enana, pero a unos gametos les va a mandar planta alta y a otros gametos les va a mandar el alelo de planta enana, ¿no? Y lo voy a acercar un poquito más, porque eso sí está más chiquito.